Vamos a escuchar la ponencia ¿Cuál debe ser el rumbo industrial en la región ante las tendencias de los mercados globales?, a cargo del licenciado Samuel Campos Acosta, director de Newmark Latinoamérica. El licenciado Campos cuenta con más de 25 años de experiencia en desarrollos industriales y es miembro del Consejo de Desarrollo Económico de la ciudad de León, Guanajuato. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí en Torreón, una ciudad que cada que la veo me sorprende más de todo lo que está pasando alrededor. Les cuento un poquito antes de empezar con la plática. Hace casi 30 años tuve la oportunidad de participar en el equipo que generó toda esa detonante de inversiones que se dio en Guanajuato. Las condiciones que estaban en Guanajuato en aquel momento que hicieron que detonara todo de una manera tan grande y tan benéfica para la industria, para el empleo, para la zona, para el país, las veo reflejadas en Torreón en este momento. Las veo reflejadas en La Laguna en estos tiempos y lo que veo es una ciudad a punto de desbordarse en bondades para la inversión, para la generación de empleo, para la atracción de empresas. Me da mucho gusto estar aquí en Torreón, les agradezco la oportunidad. José Piña, un agradecimiento muy especial por haberme invitado. Y bueno, les comento un poco, sí tenemos la presentación. Perfecto, vamos a la siguiente. Primero, esto es lo que vamos a ver en el día, vamos a la siguiente. ¿Qué ha estado pasando en el país desde los años 80? Vamos a la siguiente, por favor. Otra más. Primero, México es un hub natural para la manufactura de productos. En estos momentos lo que nosotros vemos es un mercado que está siendo altamente demandado por las empresas para poder instalar sus productos. Y esto no es de a gratis, esto empieza desde antes de los 60, cuando en la Segunda Guerra Mundial México se convierte en la fábrica de Estados Unidos, pero en los 60 empezamos a ver grandes cambios. Primero, el desarrollo de la industria maquiladora en la frontera, que es un parteaguas en la historia del país. Llegan los 80 y empiezan a llegar los grandes proyectos de las armadoras automotrices en Ramos Arizpe con Chrysler y General Motors o con Nissan en Aguascalientes. Luego vienen los 90, donde se empiezan a generar grandes centros de consumo, se empiezan a generar polos logísticos, se da una expansión significativa del programa Maquila, de la industria maquiladora, y además entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. En el año 2000 viene la llegada ya de desarrolladores institucionales y se da un fenómeno que en su momento fue muy doloroso, pero a la vez fue extremadamente benéfico para el país. Se da un éxodo masivo de toda la industria maquiladora que en aquel momento, a principios del año 2000, no puede competir contra los costos de obra de China. Esto nos empuja como país, nos empuja como industria a buscar procesos de mayor valor agregado, procesos que no fueran simplemente maquilas lisas y llanas, sino que le dieran a la gente una oportunidad de crecer también en la parte personal y profesional. Luego llega la década del 2010, donde vemos una segunda ola de inversión automotriz en el país. Llegan proyectos como BMW a San Luis Potosí, llega la segunda planta de Nissan y Mercedes a Aguascalientes, llegan Toyota, Mazda y Honda a Guanajuato, y así nos vamos yendo, ¿no? Viene también la planta de Audi en Puebla. Entonces, el 2010 se genera una cantidad enorme de proyectos relacionados a la industria automotriz. ¿Qué es lo que sucede también? Estos desarrolladores institucionales que habían llegado una década antes empiezan a aliarse con los desarrolladores locales, entonces empiezan a generar sinergias también bastante interesantes. Y bueno, ahora en esta década lo que estamos viendo es una época de cambios muy grande. Primero, tenemos el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tenemos el tema del COVID, tenemos el tema de los conflictos geopolíticos y todo esto nos está configurando un entorno completamente distinto, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, estos conflictos que están generando, estas características de esta década que están pasando, son una oportunidad. ¿Y de dónde viene esta oportunidad? Pasamos a la siguiente, por favor. Primero, tenemos
un paisaje totalmente cambiante. Se dio una tormenta perfecta y esto pasó en el 2019. Teníamos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, teníamos una renegociación del NAFTA, ahora TEMEC, y en eso también llega el tema del COVID. El tema del TEMEC, el tema del NAFTA, nos cambia las reglas de origen, nos cambia la forma en la que los contenidos regionales de los productos que se manufacturan en la zona tienen que ser elaborados. Y esto es un parteaguas y ahorita les daré datos bien interesantes sobre lo que esto significó. Por su lado, el COVID implica un cierre de las fronteras chinas. Y en ese momento, muchas compañías se dan cuenta de que habían sobreinvertido en China, de que producir absolutamente en China los dejaba en una posición de desventaja porque ya no podían surtir al resto de los mercados debido a ese cierre de sus fronteras, ¿no? Y esto detona todas estas tendencias del reshoring y del nearshoring. Después viene el tema del desabasto de los microcomponentes. Se dan cuenta también que todos los microcomponentes vienen o de Taiwán, o de Singapur, o de China, y con el cierre de Asia se genera un caos, un cuello de botella enorme. Se genera otro problema, que eso es la falta de contenedores, y lo comentaba Carlos hace un momento, por eso vemos esas colas de barcos esperando entrar en Long Beach, ¿no? Además, y estos temas, ese es muy reciente, se está dando una crisis de empleo en Estados Unidos, y no porque no haya, sino porque la gente no está tomando esos empleos. Hay posiciones abiertas para que la gente vaya a trabajar y la gente no está queriendo ir a trabajar. Y tiene que ver con temas como los subsidios que estuvo otorgando Biden, pero sin embargo los subsidios ya se acabaron y la gente sigue sin ir a trabajar, sigue sin hacerse presente en los puestos de empleo. Y esto está generando una gran crisis porque las empresas no pueden llegar a los niveles de producción que necesitan porque no hay quien trabaje, ¿sí? Y aunado a esto, las empresas se dieron cuenta que tener su proveeduría dispersa no era una cuestión muy segura y entonces empezaron a hacer inventarios de seguridad. Y lo que vimos fue un cambio del just in time al just in case. Y esto es un parteaguas que ahorita van a ver los números que esto representa porque se vuelve impresionante. Vamos a la siguiente, por favor. Todo el mundo habla del nearshoring. ¿De dónde viene y qué significa para nosotros? ¿Sí? Fíjense, la primera tabla de las barras es un análisis de sensibilidad de cuánto está impactando en la cadena de valor la producción en China. Y por ejemplo, tenemos que el 65% de los instrumentos de precisión tienen a China en alguna parte del proceso de cadena de valor. Maquinaria, casi el 62%. Automotriz, 59%. Ese es el grado de dependencia que teníamos con China, ¿sí? ¿Qué sucede? Que las empresas dicen, tengo que estar también en el otro lado. Y al principio se empezó a manejar la idea de que las empresas iban a salir de China, lo cual al final del día tampoco tiene sentido porque Asia sigue siendo un gran mercado para los que producen allá. Y entonces se creó esta fórmula del China Plus One, que es decir, tengo mi operación en China, pero además tengo mi operación en algún lugar cerca de donde está mi cliente principal. Esto detona el nearshoring. Ahora, ¿qué sucede si China deja de exportar? Y tenemos otro análisis donde vemos qué sucede si solamente China deja de producir el 2% de lo que está produciendo el día de hoy. Eso, para el sector automotriz, representa 7 billones de dólares. Para equipos de comunicación representa 5.3 billones de dólares. Para maquinaria eléctrica, 4 billones de dólares. ¿Sí? Para maquinaria en general, 9 billones de dólares. Y estamos hablando solamente del 2%. Esa oportunidad de negocio es la que está en el aire y es la que está motivando todas estas tendencias del nearshoring y del reshoring. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, les hablábamos del TEMEC hace rato. El TEMEC cambia las reglas de origen, las reglas de contenido regional, y por ejemplo, en el tema automotriz pasan del 62.5% de contenido regional al 75%. En relación a las exportaciones que hace China a Norteamérica, ese 12.5% para el sector automotriz vale 13,000 millones de dólares. ¿Sí? Y para el sector de maquinaria y equipo vale 292,000 millones de dólares.
Eso es lo que representó la renegociación del TEMEC en términos del contenido regional y de quitarle negocio a Asia. Por eso estamos viendo los flujos de inversión que estamos viendo, por eso, a pesar de que las condiciones no son precisamente las óptimas, los flujos de inversión siguen llegando al país. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué está pasando? En este momento hemos detectado más de 1,200 empresas que tienen presencia en Asia, y digo presencia en Asia, no empresas asiáticas, porque puede ser alguna empresa grande tipo General Motors que tenga presencia en Asia, pero que pueden aprovechar el nearshoring, ¿sí? 1,200 empresas, y esto solamente en 3 sectores: en el sector automotriz, maquinaria y equipo y el sector químico farmacéutico. Hay más de 2,000 empresas impactadas en Norteamérica, positiva y negativamente, a raíz de los cortes en la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Todo este universo de empresas necesitan tener una operación, una expansión o un proveedor cerca de donde están produciendo. Y esa es una oportunidad de negocio para México como país. Hace rato les comentaba que las empresas pasaron del just in time al just in case. ¿Qué significa esto en términos de metros cuadrados? Si las empresas de Norteamérica hicieran o decidieran tener solamente un 5% de stock adicional para prevenirse, esto representa 100 millones de metros cuadrados de espacios industriales que el día de hoy no existen, ¿sí? En toda Norteamérica. ¿Cuánto les gusta que pueda llegar a México? ¿El 10%? Estamos hablando de 10 millones de metros cuadrados de espacios industriales que hoy no existen y que se tienen que construir. ¿En dónde? Esa es la pregunta. Y bueno, el otro punto es que todos los procesos caben en Norteamérica. Tenemos procesos muy sofisticados e intensivos en energía que seguramente se van a ir a Estados Unidos o a Canadá. Todas estas nuevas grandes fundiciones, incluso los mismos data centers que necesitan cantidades enormes de energía, seguramente van a quedarse en Estados Unidos o en Canadá. Pero hay procesos que también son sofisticados y a la vez intensivos en mano de obra que se van a venir a México, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde están las oportunidades de inversión? ¿A dónde está fluyendo la inversión? Primero, estamos viendo que el tema eléctrico-electrónico se está desarrollando en la frontera norte y en Guadalajara, ¿sí? El tema automotriz y de manufactura está aprovechando el Bajío, Saltillo, Torreón, Hermosillo. El tema de instrumentales médicos se está aprovechando en este momento Monterrey, Hermosillo, Tijuana, Mexicali y Querétaro. Y hay un tema también que está surgiendo, que es el tema de los centros de investigación y desarrollo, los centros de servicio compartido y los back offices, que están tomando como bases México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, y el nuevo jugador en este sector es Mérida, ¿sí? Ayer Jean hablaba ampliamente de Mérida, ya lo vemos participar en mucho de esto, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora, todo esto que hemos dicho ha impactado en el mercado industrial en el país. ¿De qué manera? Vamos a la siguiente. Fíjense nada más, los números son impresionantes. Si tomamos el año 2015 como base, en México el total de espacios industriales ocupados fue de 1,217,000 metros cuadrados. 2016 seguía creciendo México, 1,454,000. 2017, 1,778,000. En el 2018 pasan dos cosas. Primero, el presidente Trump trae una actitud muy amenazante con los temas de la cancelación del Tratado de Libre Comercio y tenemos un cambio de gobierno en el país. La absorción de espacios baja a 1,427,000. 2019 estamos en plena crisis del COVID, en plena crisis de las cadenas productivas, la inversión baja a 1,318,000. Pero en cuanto a las empresas y las industrias empiezan a tomar control de la situación, la tendencia vuelve a irse hacia la alta. Y ya vemos el 2020 con 1,409,000 metros cuadrados. Sin embargo, lo que pasa en el 2021 es algo sin precedentes en la historia industrial de México. Habiendo tenido un promedio de 1,400,000 metros ocupados al año del 2015 al 2020, lo que vemos en el 2021 es una absorción de 2,9 millones de metros cuadrados, más del doble que el año anterior y en un año de crisis.
¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que platicábamos hace un momento de las oportunidades que se están dando, del valor de los mercados, del valor de la oportunidad, ya está pasando, ¿sí? ¿Cuánto va a durar esta tendencia? Miren, una de las crisis principales, bueno, la principal industria exportadora de México, dejando de lado petróleo y estos sectores, es la industria automotriz. La industria automotriz tiene un gran reto ahorita porque todavía no está recuperada de la falta de chips. Los chips se van a empezar a regularizar en agosto y para finales de año la situación va a estar a niveles normales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos pedidos atrasados que hay de carros se van a empezar a producir de manera constante a partir de agosto. Viene otro tema. Las empresas están cambiando a vehículos eléctricos o híbridos. Es un bicho completamente distinto. No es la misma planta que pueda hacer dos plataformas. Es una planta diferente adicional a la que está produciendo los vehículos de combustión. ¿Qué quiere decir esto? Que viene además, en paralelo para la industria automotriz, el tema de los vehículos eléctricos. Entonces, con todo esto, lo que nosotros vemos es que esta tendencia, por lo menos, nos va a durar 3 años. Hace rato hablaban de 10 años, tiene sentido, pero 3 años a estos ritmos sí los vamos a tener. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo ha impactado todo este movimiento y todas estas absorciones que mencionábamos en los mercados industriales? El promedio de índice de vacancia en el país es del 3.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 metros cuadrados de nave construida que hay en el país clase A, hay 3.8 metros disponibles. ¿Esto es bueno o es malo? Se los pongo en este contexto. Un mercado sano donde la oferta y la demanda de naves industriales está bien equilibrada, tiene un índice de vacancia de entre el 8 y el 10%. Ese es un mercado sano. Aquí vemos mercados como Tijuana, que tiene el 0.1% de disponibilidad. Ciudad Juárez, que ya está en el 0.6%. Torreón, con los números que se manejan, con 1.400.000 más o menos de inventario, y la disponibilidad que hay anda en el 1%. ¿Sí? La carencia de espacios es significativa. Si hubiera más espacios, más empresas ya habrían llegado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, que las empresas llegan y en lugar de tomar un espacio especulativo que ya existe y que les ahorra tiempo, tiene que esperarse a un proceso de build to suit. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, ¿dónde estamos parados como país ahorita? Primero, tenemos 71 millones de metros cuadrados de clase A al último trimestre del 2021. Hay aproximadamente 2 millones de metros cuadrados en construcción en todo el país. Lo que les comentaba, la tasa de disponibilidad es del 3.8%. Y las actividades de absorción han sido sin precedentes en el último año. El otro tema importante es que el precio promedio de renta está en 4.49, pero esto es un promedio. Vemos mercados como Tijuana, donde el metro cuadrado mes ya está rozando los $7. Mercados como Juárez, donde ya estamos en los 6.15, 6.20, ¿sí? Incluso aquí en Torreón, naves clase A están arriba de los $5 y el inventario es limitado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se está volviendo cada vez más rentable el negocio. Vamos a la siguiente. Estos son términos generales de un contrato, el contrato típico de un contrato de una nave industrial es entre 5 y 10 años, se pacta en dólares, metro cuadrado mes o pie cuadrado mes, los incrementos son de acuerdo a la inflación de Estados Unidos, se da una garantía corporativa por parte de la matriz en Estados Unidos o en Europa. Si hay una cancelación se paga el remanente del contrato, si hay un corredor se le paga el 5% y el espacio es el shell, la nave, la caja, más un 3 a 5% de espacio de oficinas. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿quiénes están jugando en este mercado? Vamos a la siguiente. Estos son los jugadores más importantes que hay en el país en el desarrollo de naves industriales. Y esto
les podría abrir a ustedes, a los que tengan el interés, el apetito, porque si ven algunos de estos nombres, se darán cuenta que no solamente son desarrolladores de naves industriales. Aquí hay empresas que se dedican a hacer también vivienda y que incursionaron al mercado de naves industriales o viceversa. Pero hay empresas que están haciendo las dos cosas y les está yendo extraordinariamente bien. Vamos a la siguiente. Al final del día, el mercado inmobiliario, cuando evoluciona bien, se convierte en un negocio financiero, ¿sí? Lo que ustedes están viendo aquí son las tasas de capitalización que se pagan por los contratos firmados que tienen las empresas. Es decir, yo, desarrollador, firmo un contrato con una empresa AAA de Estados Unidos, y cuando salgo a descontar ese contrato, ya sea con un banco, con un desarrollador o con un tercero, estas son las tasas de capitalización que me están pagando. Las tasas de capitalización, cuando es de salida, entre más baja sea la tasa de capitalización, más alto es el precio que me están pagando, ¿sí? Entonces, han ido a la baja, se está pagando mejor, y se está pagando mejor por una razón. Fíjense nada más. Ustedes, como desarrolladores potencialmente industriales, traen a una empresa americana clase A. Esta empresa les firma un contrato de largo plazo en dólares. Les garantiza el pago, pero además les ofrece una garantía corporativa de su filial o de su matriz en Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo que tiene una inversión así? Esa misma empresa firma un contrato en Estados Unidos y nada más firma el contrato sin ninguna garantía corporativa. Y sin embargo, el contrato en Estados Unidos lo descuentan a tasas del 6% y aquí lo están descontando al 8.30%. ¿Qué quiere decir esto? Muchos desarrolladores de Estados Unidos, muchos fondos de inversión ya están viendo este fenómeno y están buscando con quién asociarse en el país para poder estos contratos de empresas europeas o americanas, elevarlos también a la panza, meterlos a la panza de sus fondos y poder aprovechar este diferencial maravilloso en las tasas de descuento que se está dando, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Quiénes son los desarrolladores que sabemos que han mostrado algún interés por asociarse o invertir en México? Aquí está una lista de ellos, no se las voy a leer, pero hay muchos nombres, hay mucho apetito por México. Ayer María hablaba de que una de las grandes ventajas que ha tenido México en los últimos años ha sido la estabilidad de las políticas públicas. No se ha movido mucho al tema de las variables macroeconómicas. Y es cierto, a pesar de todo lo que está pasando, las variables macroeconómicas se han logrado sostener y eso le está dando mucha confianza al inversionista extranjero, ¿no? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿dónde se encuentra la oportunidad? Vamos a la siguiente. Primero, tenemos que tener un mercado atractivo. Tiene que haber una demanda futura y tenemos que tener desarrolladores calificados, ¿sí? Donde encontremos esa intersección, ahí es un espacio que nos ofrece una gran certeza de que nuestra inversión va a ser rentable y redituable. Vamos a la siguiente. ¿Cómo estamos viendo los mercados en este momento por su nivel de atractividad? Bueno, lógicamente hay mercados como la Ciudad de México que se comen todo lo que les eches, es un monstruo que todo lo que le aviente se lo va a comer. Pero traemos mercados como Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara, que están mostrando una alta demanda de espacios, al igual que Saltillo. Saltillo también está siendo altamente demandado. Ahora, ¿nos podemos colgar de lo que está pasando en Saltillo o hacemos nuestra propia estrategia para que la laguna se posicione de una manera independiente? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A nivel general, esto está pasando en el Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Esto que ustedes ven aquí son las ventas, las exportaciones que hace Coahuila como Estado. La parte rosa que se ve ahí tiene que ver con maquinaria y equipo, la parte azul tiene que ver con la parte automotriz. Si se fijan, la gran mayoría de lo que exporta Coahuila tiene que ver con estos dos temas, maquinaria y equipo y sector automotriz. Y, no es casualidad, nuestro cliente principal abrumadoramente es Estados Unidos. Vamos a la siguiente. Estos son los flujos de inversión extranjera que han llegado a Coahuila. Si se fijan en la gráfica, en el 2020 tuvimos un bajón terrible, pero sin embargo ya para el 2021 ya Coahuila pudo atraer $1,000 millones de inversión extranjera directa.
va para arriba la tendencia nuevamente. Esto nos indica de dónde están llegando las inversiones y nuevamente Estados Unidos es el socio comercial número 1 de Coahuila. Vamos para la siguiente. Esta tabla nos habla un poquito de cómo se ve el mercado laboral. Miren, por ejemplo, esta tabla superior derecha nos dice cuál es el diferencial entre un empleo que está dado de alta en el IMSS, un empleo formal y un empleo informal. Un empleo formal, perdón, esa tabla nos habla del número de personas que están en empleo formal y en el informal. Hay más o menos 950,000 personas en empleo formal y hay más o menos 400, 500 en empleo informal. El diferencial, una persona en empleo formal gana más o menos 9,000 pesos, una persona en empleo informal gana menos de 7,000, aproximadamente 6,000. Entonces, incluso para que las nuevas empresas que lleguen tengan un banco de gente que desee brincar de la informalidad a la formalidad, tenemos una gran cantidad de gente que pudiera estar lista para trabajar. Vamos a la siguiente. Ahora, hay una tendencia en el mundo que es, en términos de educación, que es las carreras que los americanos llaman el STEAM, ¿sí? Que tiene que ver con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que ustedes están viendo aquí en esta cuadrícula es el matriculado de Coahuila en temas de ingeniería, ciencias y matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Coahuila está yendo en la dirección correcta. Las carreras del futuro, y ayer hablaba Jean de si estábamos listos para la oportunidad, las carreras del futuro van hacia ese lado, van hacia las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí está Coahuila. Y lo vemos también cuando vemos el número de alumnos matriculados en escuelas, en carreras técnicas y en licenciaturas. Están en temas de ingeniería o en carreras técnicas relacionadas con temas de ingeniería. Vamos a la siguiente. Cuando tienes estos factores, no es ningún secreto que tus cosas, que tu estado, que tu economía se mueva bien. Y te vuelves competitivo. Y hace un par de semanas salió el índice de competitividad del IMCO y vean dónde está Coahuila. Estaba en cuarto lugar, ya subió al tercero. ¿Es una sorpresa? Para nada. Es la tendencia natural de un estado que está haciendo bien las cosas, ¿sí? Vamos a la siguiente. Ahora, sí, es Coahuila, es el estado, mucho pasa en Saltillo. ¿Qué estamos haciendo aquí y qué pasa aquí en la laguna? ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que estamos exportando. En temas de maquinaria y equipo estamos exportando alambres y cables eléctricos y estamos exportando partes de vehículos automotrices. El tema preocupante con esto, bueno, todo Estados Unidos, es que alambres y cables eléctricos son procesos de bajo valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? No generan mucha riqueza, no generan mucha derrama, no retan profesionalmente al empleado que está haciendo ese trabajo. Vamos a la siguiente. Este es el mapa de complejidad económica por regiones del país. Y aquí me faltó una gráfica, pero fíjense nada más. Entre más oscuro es el color, mucho más compleja es la economía. Una economía compleja significa que le da mucho mayor valor agregado a sus productos, ¿sí? Vean lo que es La Laguna, lo que es Monterrey. En este momento, al día de hoy, La Laguna ocupa el lugar número 16 entre las diferentes regiones de México como centro con complejidad económica. En términos de complejidad económica somos el número 16 en el país. Esto tiene que mejorar porque estamos poniendo a la gente, a nuestros muchachos en el lugar correcto, pero no estamos atrayendo a la empresa correcta que genere procesos de mayor valor agregado. Vamos a la siguiente. Fíjense nada más, el 73% de la población tiene secundaria, preparatoria, licenciatura o carrera técnica. Es enorme el número de gente. Y al igual que en el estado, la mayor parte de la gente está orientándose hacia las carreras de ingenierías, matemáticas, ciencias, tecnología, tanto en las carreras técnicas como en las licenciaturas, ¿sí? Vamos a la siguiente. No solo eso,
Tenemos un bono demográfico que ya quisiera cualquier ciudad del país. El bono demográfico va a jugar un lugar preponderante en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente dispuesta a trabajar como lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿sí? Aquí tenemos un bono demográfico de más de 500,000 habitantes que están entre los 0 y los 19 años. Esta gente, con la tendencia de educación que está llevando orientada hacia carreras STEAM, va a darle la vuelta a Torreón de una manera impresionante. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿es competitivo Torreón? Sí, sí es competitivo. Este es un ejemplo de una nómina de una empresa que tiene 250 empleados y que estaba haciendo su comparativo entre Saltillo, Torreón, Monterrey y San Luis Potosí. La gráfica no se ve muy bien, ahí están las diferentes posiciones, pero en todas las posiciones Torreón tiene los sueldos más competitivos. Vamos a la siguiente. En esta se ve mucho mejor. Cuando la anterior era la posición por puesto, esta es la nómina total. Esta es la nómina que en un año va a pagar una empresa, la misma empresa en cualquiera de estas 3 ciudades, en San Luis Potosí, en Monterrey, Saltillo, Torreón. ¿Qué quiere decir esto? Que somos más competitivos y más eficientes que los mercados con los que tradicionalmente nos ponen a competir los inversionistas. Vamos a la siguiente. En términos numéricos, Torreón puede ser entre un 10 y un 30% más eficiente en costo de mano de obra que cualquier otra ciudad industrial del país. Ayer Jean hablaba que se necesitaban 263 hectáreas de espacios industriales en la laguna de aquí al 2040, y no sé si recuerdan ese dato. Ok, ¿qué creen? Ya los tenemos, ya los tenemos. Parque Centenario, vamos a la siguiente, tiene 300 hectáreas. Tiene todos los servicios o ya en su lugar o están en proceso de construcción. Tiene una nave de 20,000 metros cuadrados que está en este momento también en proceso de construcción. Eso nos resuelve temas de inventario, que veíamos que hay escasez, y nos da certeza en cuanto a la infraestructura que necesitan los inversionistas. Ahora, no solamente Centenario, vamos a la siguiente. Tenemos a Laguna Park. Laguna tiene 40 hectáreas el día de hoy, más otras 70 en proceso. Vamos a la siguiente, por favor. Tiene también una nave ya terminada de 10,000 metros cuadrados clase A, lista para usarse. Vamos a la siguiente. Tenemos a Global Park. Global Park trae 70 hectáreas, ¿sí? Esas 263 hectáreas que mencionaba ayer Jean Todt, ya las tenemos y nos sobran, ¿sí? Fíjense, vamos a la siguiente. Bueno, 73 hectáreas. Vamos a la siguiente. Tenemos además otras áreas industriales dentro de la ciudad. Y aquí un dato bien interesante. Ayer mencionaba Jean que estas 263 hectáreas se necesitaban al 2040. Al día de hoy, hay un proyecto de una empresa de alimentos europea que está buscando 50 hectáreas. Hay un proyecto de una empresa asiática de electrodomésticos que está buscando 50 hectáreas. Hay un proyecto de una empresa de bolsas y textiles asiática que está buscando 30 hectáreas. Hay un proyecto de una empresa europea de maquinaria que está buscando 20 hectáreas. 150 hectáreas que el día de hoy están buscando activamente tierra en Coahuila. Y todavía nos quedan 18 años para conseguir las otras 100 que tenemos que ocupar. 150 ya el día de hoy. Esta tendencia no va a bajar, por lo menos no en los próximos 3 a 5 años. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué tenemos en Torreón? Tenemos una gran cultura laboral. Tenemos orientación hacia estos procesos STEM que les mencionaba. Ya tenemos presencia de parques industriales, ya está la infraestructura, ya tenemos presencia e interés de desarrolladores institucionales. Tenemos una gran logística hacia los Estados Unidos. Tenemos costos laborales que son entre un 10 y un 30% más bajos que en otras regiones del país. Tenemos un gobierno proempresarial que ha demostrado fehacientemente su apoyo a la inversión que llega al Estado y a la laguna. Tenemos una llegada histórica de empresas buscando espacios
institucionales. El tema de los microprocesadores está en camino de solucionarse y a final de años ya no va a ser un tema. Tenemos reglas nuevas dentro del TEMEC que con sus nuevos contenidos regionales incrementan el contenido per se, pero que obligan a empresas a instalarse en la zona. Y además viene una producción paralela de productos eléctricos y de vehículos a gasolina. Vamos a la siguiente. Si tenemos todo esto, ¿qué tenemos que hacer para que la laguna despegue? Primero, tenemos que definir una estrategia. Y una estrategia que nos lleve hacia un punto fijo. No podemos estar dando escopetazos para ver qué empresa quiere venir a Torreón. Tenemos que plantear nosotros la estrategia y definir qué empresas son aquellas que hace sentido que se vengan a Torreón. Y nosotros hemos encontrado estas 5 vocaciones así de los estudios que hemos estado haciendo, donde sabemos que equipos de transporte, productos alimenticios, maquinaria y equipo, plástico y caucho y minería son vocaciones naturales para la zona de la laguna. Dentro de estas vocaciones tenemos piezas para motores ya como oportunidades de negocio específicas, autopartes, dispositivos médicos, partes para circuitos eléctricos, ejes y rodamientos, artículos de plástico, todo lo que tiene que ver con industria agroalimentaria, bombas de aire y transmisiones, ¿sí? Esta es un poco la receta de las empresas que hacen sentido para la laguna, para Torreón. Ahora, tienen que pasar 2 cosas. La primera, vamos a la siguiente, tienen que estar alineados los jugadores. Todos tienen que estar yendo hacia la misma meta. Gobierno del Estado, parqueros, desarrolladores, promotores, empresarios, tienen que tener la misma meta. Y la segunda, que es también importantísima, es dejar de ofrecer una región porque es muy bonita y empezarle a ofrecer oportunidades de negocio a las empresas que llegan. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos los costos laborales, cuando vemos la infraestructura, cuando vemos la logística de la laguna, nosotros lo que le podemos ofrecer a una empresa es la oportunidad de ser más eficiente en sus procesos productivos. Y el ser más eficiente en tu proceso productivo mata cualquier argumento que pudiera tener cualquier otra ciudad para instalarse en aquella. Esto es lo que vemos para la laguna. Creemos que, como se los decía, la laguna está a punto de dispararse, de detonar. Es una región que ya ha esperado muchos años, que tiene todas las condiciones y que orientada de la manera correcta va a ser, como lo he dicho ya desde hace algún tiempo, vamos a la siguiente, la nueva joya industrial de México. Yo no tengo ninguna duda que la laguna es la nueva joya industrial de México. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, haberme escuchado y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, licenciado Samuel Campos. Tenemos espacio para 2 preguntas. Si alguien quiere participar, por favor levanten su mano y una persona se acerca con el micrófono. Muy bien. El dato que me llamó la atención, tenías ahí las exportaciones en cuanto a, decía trajes para hombre, 260 millones anuales. Ah, sí, exportaciones, no sé si era de la laguna, ¿no? De trajes para hombres, niños, la moda, textiles. Ajá. No, o sea, mi cuestión es que yo soy diseñadora de modas, entonces me interesa cómo exportamos textiles y prendas, parras, mezclilla aquí también, o sea, por esa parte, ¿qué prevés? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, el tema es muy sencillo. El tema de la industria textil y de cualquier otra se llama valor agregado, ¿sí? El valor agregado en temas textiles generalmente se da por el diseño. Yo lo que te diría es, desarrolla tus diseños, sé original y el mercado llega solito. O sea, la cosa es, ya está desarrollado, pero ¿cómo impulsamos a las maquilas de aquí? Porque yo te lo digo, casi todas las maquilas están al sur y al centro del país.
cómo el norte hace solamente máquina automotriz cuando en realidad el negocio textil es de los que genera más derroche económico global. Nuevamente, es un tema de valor agregado, ¿sí? ¿Cuánta derrama te deja un empleo en el sector textil y cuánta derrama te deja en el sector automotriz? Es un análisis que podemos hacer, pero al final del día el tema es nuevamente el mismo. Si ya tienes un proceso que es rentable, que tiene sus diseños, que tiene su valor agregado, yo creo que aquí, y digo, yo no soy el experto en ese tema, pero estoy seguro que la gente de gobierno del Estado debe tener mecanismos para apoyarte a encontrar mercados que valoren tus diseños, que valoren tu propuesta y que sean clientes para ti, para exportar. Así es. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Héctor Medrano de Cactus Valley. Oye, coincido exactamente en lo que estás diciendo y teníamos un estudio hace 2 años de lo mismo. Estoy desarrollando un parque en Parras. ¿Parras lo consideras la laguna o no? Y yo lo que sí veo es un potencial muy fuerte porque la gente de Parras y General Cepeda se va a trabajar a Saltillo. Entonces, 2 horas de ida, 2 horas de venida, por eso estamos haciendo una inversión ahí en Parras. Claro. Y ahorita ya traemos 10 clientes muy interesados, pero no es el clúster textil, son automotrices. Entonces, ese es el cambio que tú estás viendo, o sea, ya se está dando, sí. No es el futuro. Totalmente de acuerdo. Y sí, o sea, sí es la laguna. Nuevamente, hay que trabajar alineados, porque esa gente que tú estás detectando que se va de Parras a Saltillo, las 2 horas que tú les vas a ahorrar es calidad de vida, ¿sí? Pero hay que hacérselo ver tanto a la gente como a las empresas que llegan. Y eso requiere, uno, que tengas una estrategia bien definida de cómo vas a promocionar eso, cómo vas a vender esa ventaja adicional que tienes para que te la compre la empresa que llega, ¿sí? Gracias a todos por su participación. En este momento, el licenciado Samuel Campos recibe un reconocimiento por parte del licenciado Ricardo Delgado Robles, titular de la Notaría 69, nuestro patrocinador. Muchísimas gracias. En unos momentos continuamos.